Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí en otra sesión de Entérate con Proyecta. La noche del día de hoy nos acompaña la doctora María José Pardo, quien es la directora de Reorganiza tus Finanzas, una empresa muy prestigiosa y reconocida en temas de insolvencia de persona natural. Entonces, para mí es muy grato, doctora María José, saludarla y tenerla aquí en este espacio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Buenas noches, doctora Adriana. Pues para todas las personas que nos ven, es un gusto para mí estar en este espacio, espacios pues que claramente lo que buscan es informar de manera muy juiciosa a las personas y a toda la comunidad pues que nos dedicamos de lleno a adelantar procesos de insolvencia económica acá en Colombia. Listo, Doc. Esto, bueno, antes de que entremos en materia, que es el efecto suspensivo que tiene el procedimiento de insolvencia en los procesos judiciales, ya vemos si todos, cuáles y de qué manera. Estábamos ahorita, antes de que iniciara la grabación, revisando este tema de luces y bueno, todos estos asuntos, y estábamos hablando de una situación que yo siempre le digo a mis clientes cuando están en asesoría y que obedece un poquito a la razón de por qué el trámite de insolvencia, y es que finalmente la vida es dinámica y en ese dinamismo de la vida, pues las cosas van cambiando. Entonces, estábamos diciendo, hombre, me decía la doctora María José, hace mucho tiempo tú te dedicabas a ser operadora y ahora qué emoción que estás acá de colega como asesora, asesorando y pues acompañándolos de una forma más directa a los deudores. Y es que nosotras nos conocemos hace mucho tiempo ya, de hecho nos conocimos en un aula de clase y me emociona mucho que de alguna manera hayamos tomado la decisión de dedicarnos a esto y que ahora seamos, digamos, pues colegas que lo hacen de manera igualitaria, o sea que tenemos como la misma misión y el mismo Estamos, propósito. estamos en el mismo bando, en el mismo Estamos bando. ahora sí en el mismo bando. Ahora sí no nos guardamos de los comentarios. Ahora sí, sin censura. Sin Sin censura, sí. censura. Bueno, mi doc, este podcast es muy especial y yo creo que es muy importante para las personas que se conectan y que nos ven, porque, hombre, cuando yo no sé si a ti te pase, pero cuando yo asesoro a las personas, ellos son tan incrédulos que a través de un procedimiento legal se pueda llegar a generar la posibilidad de suspender un proceso judicial, un proceso ejecutivo, en donde básicamente ya, por ejemplo, puede haber incluso una fecha para un remate establecido. Entonces, la gente no cree eso y cree que es como que de alguna manera las firmas que asesoramos vendemos eso como algo nuestro, pero hay que dar claridad que eso lo logramos nosotros, pero gracias a que la ley lo establece. O sea, eso no es una situación que nos podamos echar todo ese resultado de esa gestión, sino que realmente es un efecto legal del trámite de insolvencia y como digamos tenemos que ser muy rigurosos en la información que damos, es importante precisar que esos efectos están consagrados en el artículo 545 del Código General del Proceso, que eso realmente pasa, y es que eso realmente pasa. O sea, digamos, yo decíamos, hombre, yo me dedico a esto hace muchísimos años, aunque no parezca que tuviera tantos, pero hace muchísimos años me dedico a la insolvencia, casi que la mitad de mi vida se la he dedicado a la insolvencia de persona natural, pero yo nunca he visto en mi trayectoria que no se suspenda. Mentira, una sola vez. Una sola vez he visto que no me han suspendido un proceso y bueno, ya hablamos un poquito de ese caso. Sí, Pero sí. sí, Doc, tú dices algo súper importante. Precisamente lo vivía el día de ayer y pues siempre que me invitan como a estos espacios de difusión del proceso, de un poco de explicación desde la perspectiva de, del abogado del deudor, y es que cuando entramos a dar este tipo de información, lo primero, o hay espacios de preguntas y de intervenciones, ¿esto realmente existe? Y la gente responde como, esto lo tiene que conocer mucha gente porque yo no sabía que esto existía en Colombia, yo no sabía que esa ley traía tantos beneficios, yo no sabía que dentro de los beneficios estaba la suspensión pues de ciertos procesos, ya que vamos a tocar puntualmente más adelante, pero yo creo que la responsabilidad que tenemos los abogados o los profesionales
que nos dedicamos a estar de este lado del proceso en los trámites de insolvencia, ya sea de empresa, comerciante o no comerciante, es no solamente hacer un ejercicio muy juicioso, académico, sino la responsabilidad de información y de ejecución de este proceso. Más en un país tan volátil y tan variable y tan inestable como lo es pues nuestro amado país Colombia. Sí, es bello, es hermoso, pero tampoco hay que desconocer la realidad de la mayoría de los colombianos. Estamos en un entorno que es supremamente cambiable, en el que hoy alguien tiene trabajo, mañana no. Hoy alguien, independientemente que desarrolle su trabajo como empresa o como comerciante, mañana podría no hacerlo. Incluso ayer en asesoría atendimos a alguien que nos decía, yo facturaba tantos millones de pesos, era comerciante, me iba súper bien y de un momento a otro salió una ley que modificó el producto con el que yo comercializaba y tengo acá 200 millones de pesos en producto que no puedo comercializar porque ahora no es legal hacerlo. Entonces, hey, el trámite de insolvencia, Tacho, y ahí habría una situación incluso para explorar y es si, como no tengo la posibilidad legal de hacer la comercialización y hay un cese de esa actividad, tendría que revisarse si a la fecha, digamos, sigue teniendo ese cumplimiento de condición de comerciante o si en ese momento lo perdió y entonces, hombre, ¿cuál sería esa administración de justicia? ¿Cuál es ese procedimiento por el que yo me puedo, digamos, también renegociar mis deudas? Si eventualmente tendría que revisarse, ojo, digo, tendría que revisarse la condición específica, pero podría plantearse que pudiera ser por 1564, porque lo que me hace comerciante es el desarrollo de esa actividad mercantil de manera exacto, profesional, todo lo que ya sabemos. Si ya habitual. perdí esa condición, entonces, bueno, ¿qué pasaría entonces ahí conmigo? Total, total. Y estamos viendo que se le está cerrando la posibilidad a muchas personas que por un análisis más profundo que no se realiza a conciencia, no se le está dejando entrar a este trámite como no comerciante, pero al igual también se le ponen muchas barreras para entrar como comerciante o como empresa. Y lo que tú dices, pues obviamente esto sería análisis y materia de otro episodio para no desviarnos de lo que queremos tocar puntualmente acá, pero trabajamos sobre arenas movedizas, digo yo. Acá estamos los que nos dedicamos a esto, pues peleando por dignificar. Yo creo que el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante es la dignificación del deudor y el restablecimiento de sus derechos y su reactivación económica ante la sociedad de una manera transparente, ética y, e integral. Ese es el trámite de insolvencia económica, es el trámite pues al que nosotros nos dedicamos y nos gusta pues hablar, nos apasiona porque es una de las áreas del derecho donde tú realmente puedes ver el impacto positivo en la vida de una persona en muy poco tiempo. Es muy bonito recibir a una persona en tu oficina cargada emocionalmente, físicamente, enferma, con depresión, sin poder dormir, y que después de la primera audiencia, que ella sienta que puede expresarse en igualdad de condiciones con sus acreedores, pues tú veas cómo cambia el rostro de una persona, cómo cambia su mentalidad y cómo cambia también ese sentido de pertenencia de que sí soy capaz de volver a salir adelante. Precisamente, ¿por qué? Porque esta ley plantea, pues dentro de sus muchos beneficios, los que tú mencionabas, y ya propiamente la suspensión de algunos procesos que cursan en contra del deudor. Así es. Y entonces decimos, ojo, esto no es caprichoso, o sea, esto es legal, esto no es inventado, esto es legal. Ustedes me perdonan la insistencia, pero es que no es que el operador lo decidió, no es que María José como asesora lo decidió, no es que Adriana quiere que, es que la ley, y no cualquier ley, para mí una de las leyes más importantes, que es el Código General del Proceso, lo establece así. Pero tiene una razón de ser, ¿no? Y es que finalmente, hombre, yo tendría que congelar todo lo que se refiere a mis deudas porque tengo que empezar a negociarlas. Y para poder empezar a negociarlas, pues tengo que definir
qué es lo que tengo, porque finalmente mi patrimonio es garantía general de mis acreedores, de todos completos, más allá de las garantías que se hayan presentado específicamente para un crédito u otro, es los bienes que hacen parte de mi patrimonio, pues son garantía general para todos mis acreedores. Entonces, hay un interés no solo del deudor, sino también de los otros acreedores a los que se les debe dinero. Y es que ese deudor está buscando la manera, como lo decía la doctora María José, de una forma integral normalizar su situación financiera ante la sociedad. Entonces hay que congelar esos procesos judiciales en su intención que tienen, que es ejecutar al deudor para lograr el pago de esos créditos. Hay que dejarlo congeladito, mientras nosotros acá nos ponemos de acuerdo, los deudores y los acreedores, en qué es lo que se tiene, qué es lo que se debe y con lo que se tiene, cómo se atiende eso que se debe. Entonces, eso tiene una razón de ser y es que si continuara adelante la ejecución y si no también, digamos, de alguna manera cesáramos los pagos a los acreedores, pues la dinámica no permitiría que se diera el espíritu de la negociación misma, porque tenemos que dejar cosas definidas y congeladas para que eso pueda ser posible. Si no, eso sería, mejor dicho, un sancocho y no lo podríamos llegar a hacer. Entonces, eso tiene una razón de ser de por qué esa suspensión. Ahí yo creo que es importante también precisar que esa suspensión se da siempre que el proceso judicial esté vigente, en la etapa en la que se encuentre. Entonces, tendríamos que determinar cuándo se termina un proceso ejecutivo de restitución de bien inmueble arrendado o de cobro coactivo, que son los tres que podemos hacer. ¿Cuándo es que se entiende finalizado ese proceso? Y lo digo particularmente porque ahorita que estábamos adelantando el chisme de que nunca había pasado, pero pasó, me pasó a mí. Yo no conozco a nadie más que le haya pasado porque llamé a todos mis colegas, entre esa desesperada la doctora María José, y realmente era como, oye, nunca me había pasado. Y como operadora que conocí un montón de trámites en un montón de ciudades, nunca me había pasado. Bueno, me pasó. Fue por allá que no vamos a decir dónde era, pero me pasó. O sea, realmente pasó. Y yo entiendo por qué es. Yo creo que es un poquito también eh, el desconocimiento quizás de los efectos. Tocaba recordarle al juez, hombre, por favor, no va a recordar este artículo 545 para que usted lo tenga presente. Entonces, sí, o sea, básicamente es en la etapa en la que se encuentre. Si el proceso judicial tiene fecha de remate, y aquí voy a hacer pues mucho énfasis, es, si tiene fecha de remate, pero el bien no se ha rematado, ese proceso no ha terminado y en consecuencia ese proceso, por el mandato que nos establece el 545, debería encontrarse suspendido, a pesar de tener fecha de remate. ¿Por qué? Porque la intención o la finalidad de un proceso ejecutivo es ejecutar al deudor para que con esa ejecución, la ejecución se entenderá cuando se finalice el remate, el deudor pague el crédito que se está persiguiendo o que se está intentando pues, generar el recaudo del pago. Pero si no se ha hecho eso y no ha pasado, digamos, esa titularidad que tiene el deudor a otra persona y con eso no se ha generado el pago, pues todavía no ha finalizado el proceso porque esa es la finalidad del proceso ejecutivo. Entonces, a pesar de tener fecha de remate, pues el proceso sigue en curso, el proceso sigue vivo, tan así que se sigue ejecutando y se sigue desarrollando y debería entonces darse la aplicación al 545. Sí, así es, Doc. Hablamos de un proceso que aunque parezca mentira, porque cuando la persona pues viene de toda esta situación, no le cree cuando uno le cuenta cómo funciona, pero hablamos de un proceso 100% legal, que es la Ley 1564 del 2012, a partir del artículo 531 al 576. Un proceso al que pueden ingresar las personas que cumplan unos requisitos, como no ser comerciantes, tener por lo menos dos obligaciones y que por lo menos la mitad del capital que están adeudando esté en mora de más de 90 días. Que ese proceso se radica ante un centro de conciliación privado o ante una notaría del lugar donde viva, que esa notaría o centro de conciliación designa a un operador de insolvencia o un conciliador en insolvencia. Y yo sí quiero hacer mucho énfasis en este momento en la figura del conciliador, porque el conciliador no es cualquier persona o no es un tercero invitado. Sí es un tercero imparcial, pero no invitado. Es una persona que tiene
unos poderes jurisdiccionales, los mismos poderes que tiene un juez de la República transitoriamente, mientras está actuando dentro del proceso, el operador de insolvencia tiene las facultades de un juez de la República, que precisamente a través de esas facultades es que se materializan esos beneficios iniciales, esos efectos iniciales del proceso de insolvencia económica. Entonces la persona radica su solicitud, viene muy juiciosamente el operador de insolvencia, que son así de juiciosos como la doctora Adriana, muy conocedores del tema, revisan esa solicitud y si está acorde a los requisitos que exige la ley, pues le da trámite a través de un documento que se llama auto de admisión de insolvencia. Y es a partir de ahí que el deudor va a ver unos efectos positivos en su economía, en su vida, en su familia. ¿Por qué? Porque esos efectos son suspensión de procesos ejecutivos de cobro coactivo y restitución de bienes por mora en el pago de los cánones, suspensión pues de cobros, que no lo trae taxativamente la ley, pero debería empezarse a hablar de este tema, reconexión de servicios públicos domiciliarios, prohibición de que se adelanten nuevos procesos ejecutivos de cobro coactivo, restitución de bienes, y la suspensión de los descuentos de embargos y libranzas, que embargos va muy ligado al tema de los procesos ejecutivos que vamos a hablar ahora. Las libranzas pues ya son un desarrollo jurisprudencial y dogmático de esta ley. Pero entonces estamos hablando de que una persona que está a punto de perder su casa, de una persona que viene con un embargo, con una suspensión, con un descuento de su salario un poco de tiempo, que fácilmente un pensionado que tiene una pensión pues buena de 1.500.000, 2 millones de pesos pueden descontarle hasta la mitad. Entonces imagínate tú un pensionado que ya no puede trabajar, que tiene 2 millones de pensión, pero le descuentan 1 millón de pesos. Entonces la persona tiene que aprender a vivir con 1 millón de pesos. ¿Y qué hace? Pues acudir al gota a gota, acudir al crédito informal, acudir pues obviamente a otros sistemas de financiación que nada benefician a la persona. Pero entonces imagínate a esa persona que ya dice, pues pucha, me toca morirme así. O sea, definitivamente yo ya no voy a volver a estar tranquilo en mi vida, ni me voy a sentir pleno en mi vida, porque esta situación, o sea, ¿yo cuándo voy a pagar 60 millones de pesos? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y aquí es importante hablar un poquito del efecto de bola de nieve que tienen los intereses. Y es que, digamos que si a mí me es difícil pagar un mes de intereses, pues me va a ser más difícil. O sea, cada día que pasa, mientras estoy consiguiendo ese dinero para pagar los intereses, pues un día que se va sumando y eso se va volviendo una cosa que va subiendo y va subiendo y va subiendo, que en algún momento ya se vuelve imposible. O sea, ya en algún momento esa persona no tiene posibilidad, ni siquiera a través de estos malos mecanismos de obtención de recursos, como hablamos de la financiación a través del gota a gota, con todo lo peligroso que eso puede llegar a resultar en algunos casos, ni siquiera de esta manera pueden llegar incluso a tener una posibilidad de estar cerca de, digamos, darle culminación a esa generación acelerada que se da con el tema de los intereses. Es impresionante. Doc, aquí en nuestro público, que está conectado, muy juicioso, muy participativo, te quiere hacer una pregunta y nos dice básicamente que cómo se maneja la suspensión de la diligencia de la restitución del inmueble de un contrato de leasing, aun cuando ese proceso de restitución ya tiene sentencia. Ok. ¿Sí? Ya nos adentraron en materia. Me habla Seguramente esto lo hizo cambiando de lo algún que colega. vinimos. Seguramente eso lo preguntó algún colega que se dedica a este tema y bueno, Indiscutiblemente ellos son un ante buen esto, nivel. ahí me estás escuchando, creo que Perfecto, te estoy escuchando perfecto. sí me estás escuchando. Sí, Hola, aquí te hola, veo y te hola. escucho perfectamente. Bueno, Listo, mientras... ok. Listo. Ahí ya me escuchas, ¿sí? Sí, perfecto. A ver, ¿qué fue?
Listo. Está diciendo, según es que, que dedica a estos trámites, porque esto es materia de discusión no solamente en la academia, sino ante los jueces. Y, y vamos a darle respuesta de una vez y volvemos al hilo. Un leasing, y porque acá nos ve todo el mundo y hay que ser muy académicos y hay que explicar muy bien, un leasing es un modo de adquisición de vivienda financiada en Colombia. En Colombia tenemos dos formas de adquirir vivienda con el sector financiero y es el leasing habitacional y el crédito hipotecario. Leasing, pues la opción mediante la arrancar con un 30 o un 20% del valor del contrato e ir pagando el resto en cuotas o en de arrendamiento. Lo asemejamos así, a un contrato de arrendamiento con opción de compra al final. Entonces, ¿cómo recupera el banco o la entidad financiera ese inmueble? Porque el inmueble no es de la persona, sino el inmueble es del banco. El inmueble es de propiedad del banco, no es de la persona. Entonces, ¿cómo recupera el banco un inmueble que le ha dado a una persona bajo la modalidad de leasing? Pues lo recupera a través de un proceso que se llama restitución. Un proceso que se llama, mientras viene la doctora María José, ahí está. ¿Cómo? No, que te perdimos un segundo, entonces iba a tomar un poquito la narrativa mientras volvías, pero estamos básicamente en un proceso que se llama restitución de bien inmueble. Un proceso que se llama restitución de bien inmueble. Es un proceso declarativo y pues sencillamente lo que se hace es decirle al juez que el cliente está incumplido en sus cánones, que a raíz de ese incumplimiento, por favor, decrete la terminación del contrato de leasing. Decrete la terminación del contrato de leasing. Entonces, la sentencia en un proceso de restitución va a ser o decretar o no decretar la terminación del contrato de leasing y le ordena a la persona, si decreta que ha incumplido y la terminación del contrato de leasing, entonces le ordena a la persona restituir el inmueble dentro de los 5 días siguientes. Si la persona no lo hace, pues ya nos toca ir a una vía más coercitiva, que es que el juez envíe unos despachos comisorios, que no es otra cosa que el juez le comisione a alguien ir a sacar a la gente, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, listo, ya tenemos el contexto y estamos dentro de un proceso de restitución de bien, de un contrato de leasing, por el no pago de unos cánones de un contrato de leasing. En ese proceso se dictó una sentencia. Ok, ya hay sentencia de restitución. Hay sentencia de restitución. Entonces la pregunta es, listo, hay sentencia de restitución, hasta ahí vamos. ¿Eso aplica los efectos del 545 y se suspende ese proceso habiendo sentencia? ¿O ya con la sentencia cambia la cosa? ¿Qué trámite sería? ¿Cómo sería el manejo? Listo. Acá hay dos posturas, ¿sí? Voy a dar, obviamente, mi apreciación personal, pero en la academia y en la práctica hay dos posturas, tanto por parte de los jueces como por parte, pues, de los litigantes que se dedican a eso. La primera es, si hay sentencia, si ya hay sentencia ejecutoriada de restitución del inmueble, determinación del contrato de leasing y restitución del inmueble, no hay nada que hacer, porque ya, dime, porque entonces antes estábamos diciendo, y es que todo tiene concordancia, y antes estábamos diciendo, si un proceso está en curso, hombre, me aplica el efecto del 545 porque ese proceso no ha terminado. Entonces hay que responder una pregunta y es, ¿cuándo termina un proceso? ¿Cuándo se entiende finalizado o terminado un proceso? ¿Cuándo? Y lo ha dicho de alguna manera entre líneas la doctora María José, y es cuando la sentencia está ejecutoriada o dentro de ese proceso no hay más nada que discutir.
ya lo definimos, ya esto está así, no hay ningún otro recurso que me permita a mí seguir con la discusión de cómo deberían ser las cosas, ¿correcto? Si ya no hay más recursos que mi abogado pueda presentar por mí para que se revisen cosas, para que se decidan cosas, pues ya se entiende que esa sentencia está ejecutoriada y con esa sentencia ejecutoriada ha concluido la discusión y en consecuencia ha terminado el proceso. Entonces, como terminó el proceso, pues no hay un proceso que suspender porque ese procesito ya se murió, ¿sí? Por decirlo así. Pero si el procesito está en coma, no mentira, pero si el procesito va ahí, o sea, el procesito va ahí, sigue vivo, pues sigue vivo, entonces lo puedo suspender. Entonces, siempre que no haya la posibilidad de discutir porque no hay recursos, entonces se entiende terminó el proceso. De lo contrario, no ha terminado. Entonces podríamos entender que se puede generar el efecto suspensivo. Yo en la práctica he visto las dos posiciones por parte de los jueces. Ahora, académicamente y procesalmente hablando, para mí el proceso de restitución de inmueble arrendado se termina con la sentencia ejecutoriada. Ahora, hay otros académicos, otros procesalistas, que consideran que el proceso de restitución de inmueble arrendado se termina con la expedición de los despachos comisorios como última actuación del juez dentro del proceso. Entonces, ya pasó la ejecutoriedad de la sentencia, no restituyó la persona y el abogado de la entidad financiera tiene que decirle al juez, bueno, dame los despachos comisorios para sacar a esta persona. A ver, ahora, como abogada del deudor, pues así esta ejecutoria, yo voy y la peleo. O sea, porque uno intenta hasta el último recurso. Pero en mi caso, yo creo que si tienes chance de erradicar el proceso de insolvencia y obtener el auto de admisión antes de que esté ejecutoriada la sentencia que da por terminado el contrato de leasing, es mejor que no dejes ese tiro al aire, porque yo he visto las dos posiciones de los jueces. En Bogotá hace poco, en un proceso, ya había sentencia de restitución, ya se había declarado terminado el contrato de leasing, aún así el juez accedió a suspender el proceso, pero ya había librado despachos comisorios y cuando se le dijo, listo, suspendes el proceso, porfa, suspende los despachos comisorios, dijo, no. Entonces, démonos cuenta, pues, cómo piensan nuestros operadores judiciales. Y bajo el argumento de, es que ya hubo sentencia, ya está ejecutoriada. Y en muchos otros casos donde se ha intentado suspender el proceso, luego de que hay sentencia ejecutoriada, pero no se han librado despachos comisorios, el juez no ha accedido. Entonces, para mí, el proceso se suspende hasta antes que esté ejecutoriada la sentencia. Yo creo que tenemos un criterio coincidente porque para mí termina, o sea, el proceso termina cuando ya no hay más nada que discutir. Sin embargo, también es cierto que hay otras posturas. Ahí básicamente algunas consideran que es hasta la entrega del inmueble porque lo que se persigue es finalmente la entrega. La Entonces, restitución, sí. bueno, Pero bueno, chévere, chévere. Yo no sé si hay alguna otra pregunta que podamos responder en este momento o nos hayan hecho réplica ahí en los comentarios. sí, están preguntando si se suspenden todo tipo de procesos o solamente algunos de ellos, qué procesos no estarían, digamos, Listo, cobijados por ese efecto. de una. Procesos que se suspenden con la admisión del trámite de insolvencia económica. Procesos ejecutivos. ¿Qué es un proceso ejecutivo? Es el proceso que lo que busca es el pago de una obligación que está contenida en un título o un título ejecutivo. Son dos conceptos diferentes, pero temas acá prácticos, hablemos de una letra de cambio, un pagaré, una factura, un cheque, La hipoteca. una hipoteca, un contrato que presta mérito ejecutivo, también es un título que se convierte en título ejecutivo. Entonces, el proceso que se adelanta de erradicación de demanda, embargo de bienes si hay, luego viene el secuestro, luego viene el avalúo y viene el remate. Y con el remate que se persigue, pues el pago de la obligación.
¿Qué tipo de procesos ejecutivos no se suspenden con los de alimentos? No todos los ejecutivos se suspenden con la admisión del trámite de insolvencia económica, los de alimentos no. También se suspenden los de restitución de inmueble. Dale, Doc. Y es que es importante, a mí me parece muy importante que las personas puedan tener la capacidad de revisar o de reflexionar por qué es que no se suspende un proceso de alimentos. Si estamos diciendo, mira, el procedimiento de insolvencia lo que busca es eso, recordarnos que los que debemos dinero somos los seres humanos y que los seres humanos necesitamos tener la posibilidad de garantizar nuestro mínimo vital, es decir, nuestras necesidades básicas, tener la posibilidad de garantizar que, hombre, vamos a comer, vamos a tener un techo, vamos a tener unos servicios de agua y demás. Entonces, hombre, lo que buscamos es que tú que estás en situación de crisis, a través del trámite de insolvencia, puedas normalizar las cosas y puedas tener con qué vivir, ¿correcto? Y que lo recordemos cuando estamos generando los cobros, que es una persona la que está ahí detrás. Pero un proceso de alimentos también tiene esa misma intención y con personas de especial protección. Entonces, hombre, hay que sopesar las cosas como son. Entonces, así como soy tan consciente de que mi procedimiento de insolvencia lo que busca es que yo, ser humano, pueda vivir, pues claramente a quien le debo alimentos, que es una persona en estado de vulnerabilidad, un menor, o sea, un hijo o una persona con discapacidad, o el compromiso que exista, pues hay que garantizarle a esa persona que tiene especial protección también que tenga la posibilidad de que le garanticemos que pueda llegar a tener con qué comer, con qué vivir. Entonces, es por eso que esos procesos no se suspenden. Tiene toda la razón. Entonces, es importante el por qué. O sea, porque a veces, hombre, sí, las leyes están ahí, pero se nos olvida que son un instrumento social. Entonces, solamente quería hacer esa cuña Muy para bien, poder Doc. seguir adelante el por qué. No hay que dejar de lado el interés superior del menor, por supuesto que no. Sí. Y es que sí, nuestro ordenamiento protege por encima de cualquier cosa a los menores y eso está supremamente bien. Los otros procesos que se suspenden son los de restitución de bienes. Entonces, la persona que viene con su leasing, pagando sus cánones como en calidad de locatario e incumple, el banco pues puede iniciar un proceso de restitución para quitarle el bien a esa persona. Y las personas que vienen pagando, pues ya su arriendo normal, en modalidad normal, yo cojo, voy a una inmobiliaria o voy arriendo directamente un inmueble, incumplo el pago de los cánones, pues me inician un proceso de restitución. Entonces, esos dos procesos de restitución se suspenden. Y también se suspenden unos procesos que la mayoría de personas desconocen, que se llaman procesos de cobro coactivo. ¿Cuáles son los procesos de cobro coactivo? Los que pueden adelantar las entidades administrativas para el cobro de pues, los rubros o los impuestos que se le adeudan. Entonces, si yo no pago mi declaración de renta, si yo no pago el IVA, si yo no pago las retenciones, la DIAN me puede iniciar a mí un proceso de cobro coactivo. Si yo no pago el impuesto de mi camioneta durante muchos años, pues la gobernación a la que esté matriculada la camioneta, pues me puede iniciar el proceso coactivo. Si no pago el impuesto predial de mi lote, de mi casa, de mi apartamento, esa alcaldía municipal, esa hacienda de alcaldía municipal me puede iniciar un proceso de cobro coactivo. La OGPP me puede iniciar un proceso de cobro coactivo. Entonces, todas esas deudas que son tributo del Estado, que nosotros como contribuyentes y ciudadanos tenemos el deber de pagar al Estado, las multas de tránsito también, pues el no pago de esas obligaciones tributarias nos pueden ocasionar a nosotros Bueno, voy a tomar las aquí etapas del proceso ejecutivo. Dale, Doc. No, porque te perdemos a veces un segundo, entonces quería como continuar con el hilo del asunto. Yo creo que es importante agregar ahí que dentro de estos procesos de cobro coactivo, la administración tiene la facultad, entendamos la administración como la gobernación, la DIAN, la Secretaría de Hacienda, tiene la facultad de decretar medidas cautelares, de decretar medidas. Entonces también se generan embargos, también se generan órdenes de aprehensión, o sea, el poder coercitivo es bastante importante y también tiene efectos, pues digamos, en la vida de la persona que las adeuda.
Sí, sí, te estaba diciendo que tiene las mismas etapas de un proceso ejecutivo. O De sea, acuerdo. esas entidades también pueden generar embargos, pueden generar remates, pueden llevar hasta el remate de los bienes de la persona. Entonces, ese tipo de procesos también se suspenden, pero acá vamos a hacer un asterisco y vamos a hacer una acotación especial a los procesos que puede iniciar la DIAN. La DIAN tiene dos tipos de facultades en cuanto a la iniciación de procesos, o más bien, nosotros estamos expuestos como contribuyentes a que si incumplimos ciertas obligaciones con la DIAN, ella pueda tomar dos vías de acción. La primera es administrativamente iniciarnos un proceso coactivo. Entonces, no pagué el IVA, no pagué la retención, no pagué la declaración, pues vienen todo y me lo cobran en un coactivo. Pero ojo, mucho ojo, si yo no pago la retención y no pago el IVA, aparte de que me pueden iniciar un proceso de cobro coactivo, la DIAN puede iniciar un proceso penal por omisión de agente retenedor, así se llama el tipo penal, omisión de agente retenedor, que obviamente al ser proceso penal, pues puede derivar en temas de privación de la libertad. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si bien cuando yo inicio el trámite de insolvencia, sí o sí me suspenden el proceso de cobro coactivo, pues no me pueden prometer que si ya inició el proceso penal, también me lo vayan a suspender porque eso no lo dice la ley. Entonces, ojo con ese tema. Pero ahí sería importante decir, si yo logro generar el acuerdo de pago, Pues es resultado, que tú ya hablas del resultado, no del efecto. Lo que yo quiero dejar por sí, sentado en este espacio, y es que a mí me han llegado muchas consultas de ese tipo, ven, yo hice insolvencia, pero me siguieron el proceso penal, no me lo suspendieron. Y a mí me dijeron que el proceso de insolvencia también me suspendía el proceso penal. No, eso no es cierto. no, no es cierto, Pero no lo dice. Eso es absolutamente claro y digamos que como colegas, como abogados, tenemos la bandera, o sea, la camiseta puesta por la insolvencia, pues las cosas deben ser en su justa proporción y las expectativas tienen que ser las que la ley establece, los efectos que la ley establece, nada que nosotros podamos considerar que es así porque finalmente hay un riesgo y es no tomamos la decisión nosotros y digamos que esa persona eventualmente pues podría estar tomando unas decisiones que no estarían tan conscientes. Hay que ser claros en eso, pero si el caso no es que ya me iniciaron el proceso penal, pero logré el acuerdo de pago, pues ahí ya no habría la conducta porque estaría generando los pagos. Entonces, insolvéntate. Si tienes deudas de IVA y retenciones, insolvéntate. Ahí la cuña contáctanos. publicitaria, contáctanos. Sí. Entonces eso es importante decirlo. Son solo tres tipos de procesos los que se suspenden. Ahora, si nos queremos meter ya acá a que nos bombardeen de preguntas y nos están viendo colegas, hablemos de garantías mobiliarias. Hablemos de garantías mobiliarias. No, mentiras. El tema de garantías mobiliarias es un tema, Sí merece Dios, demasiado tiempo, de, sí. de, de mucho debate, de verdad, de mucha altura académica y práctica para entrar a hablar de esto, pero yo sí quiero aprovechar este espacio para decir algo. Y es que sí, fenomenal. Nuestro sistema de prelación de créditos tenía que ser reformado hacía rato, eso se estaba buscando, pero el espíritu, ojo, el espíritu de la ley de garantías mobiliarias, que lo que hace es proteger al acreedor, era Es la muy baja en las tasas de intereses para los usuarios financieros. ¿Por qué? Porque ante menos riesgo por parte de la entidad financiera, pues tiene que prestar a más baja tasa de interés. ¿Se está cumpliendo o qué estamos viendo en nuestro eso, ordenamiento? eso por un lado, y por otro lado yo también creo que el propósito, ya no hablemos del espíritu, hablemos del propósito. Yo creo que el propósito finalmente es una ejecución del deudor, o sea, también es un proceso pues, de ejecución, o sea, lo que se busca es el cobro de un crédito como una garantía que se tiene. Pero bueno, como lo dijimos, eso es demasiado, demasiado tema que tendríamos que abordar.
Lo que Después, podemos hacer después de 2 copas de vino, ya, ahora sí entramos a hablar de garantías luego, propiamente. Pero ¿sabes, Doc? Sí sería muy chévere, sí sería muy chévere en este espacio invitar a unos colegas, poder hacer quizás hasta un simposio, por ejemplo, temas de garantías mobiliarias y todo lo que está pasando en los procesos de liquidación patrimonial, que es bueno, otro escenario supremamente desconocido para las personas que están incursionando, incluso salen todos los días cosas nuevas que uno dice, pues madre, ¿qué pasó acá? Pero sí sería súper interesante ese tema para tocarlo en este formato. dejamos el compromiso público y ya coordinamos cómo lo hacemos y lo hacemos, claro que sí. Porque de hecho es uno de los temas más álgidos que se están dando ahorita, entonces tenemos ese compromiso, Doc. Ya para dar cierre, aquí hay una pregunta muy importante y es, si el juez hace caso omiso de tener que suspender el proceso, ¿tendría algún tipo de responsabilidad personal? ¿Y qué alcance o qué facultades de qué puede echar mano el operador de insolvencia para que también pues, su orden de suspensión por una orden legal se dé? Se Choque de podría tener. trenes, ¿no? Choque de trenes. No, mentiras. A ver, como yo lo dije, la materialización de los efectos del proceso de insolvencia se da por las facultades jurisdiccionales transitorias que tiene el conciliador dentro del proceso de insolvencia o el operador de insolvencia. Si un operador de insolvencia basado en el Código General del Proceso, artículo 545, que es un mandato legal porque es lo que estipula un proceso especial dentro del código, que si una persona es admitida al trámite debe suspender el proceso ejecutivo. Y acá aprovecho, ¿hasta dónde se suspende el proceso ejecutivo? Pues hasta que está ejecutoriada la adjudicación o el remate. Hasta que está ejecutoriada la adjudicación o el remate. Hasta ahí se suspende. Si pueden hacerlo antes, pues mucho mejor, pero en criterios procesales se suspende hasta que esté ejecutoriada ya sea la adjudicación, porque optó por eso el acreedor, o el remate. Entonces, ¿qué sucede? El operador le envía la orden al juzgado, porque es que es una orden, no es una solicitud, es una orden. Pero aquí yo creo que es importante dejar también claridad. Es cierto, el artículo 116 de la Constitución Política le da facultades transitorias jurisdiccionales al operador de insolvencia por ser conciliador. Vayan y hagan la búsqueda porque es así. Pero adicional a eso es un efecto legal, o sea, es que no es que el operador a discreción genera la orden de suspensión en unos procesos y otros, no, es que la misma ley está diciendo que desde la admisión el efecto es la suspensión del trámite. Entonces, realmente no solamente el juez que se aparta de la decisión o de esa orden que da el operador de generar la suspensión, pues está desacatando, digamos, una orden importante, sino que adicionalmente, pues está actuando por fuera del ámbito legal, o sea, tendría que revisarse si su conducta eventualmente podría tener una tipificación penal. Exactamente, y ahí vamos. A ver, el juez, cuando está actuando, pues es un funcionario y es un operador de justicia. ¿Y cómo responde? Responde penalmente por tipos penales como por ejemplo prevaricato. ¿Sí? Podemos estar revisando si hay un prevaricato. Tendría que revisarse, Tiene, sí. tiene, tiene que revisarse si de pronto le cabe alguna acción disciplinaria. Pero como nosotros somos abogados y pues nuestro principio es el pragmatismo, pues lo primero que yo haría es estar obviamente muy pendiente a la resolución de ese juzgado para cuando suspende el proceso o como sorpresivamente le pasó a alguien, no le suspendió, interponer el recurso de reposición y en subsidio de apelación si cabe, y el de queja, si eventualmente cabe, agotar todo el trámite procesal para no dejar pues desprovista la acción constitucional de la tutela, pero inmediatamente pido la vigilancia administrativa. Inmediatamente pido la vigilancia administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o ahorita que la están pidiendo de la Procuraduría, para que se revise el actuar de esa persona y desde ya se vaya pues constituyendo
la eventual acción penal o disciplinaria en la que podría estar incurriendo la persona. Pero lo que dice la doctora Adriana es que eso es un mandato legal extremadamente claro. O sea, es que ni siquiera podemos decir por la hermenéutica, por el principio de interpretación, o no se entiende, porque en esa resolución el juez le dice al deudor, no le suspendo su proceso porque acá ya se trabó la litis y se decidieron las excepciones previas y de fondo. Pues sí, hay un auto que continúa la ejecución, que es la sentencia en el proceso ejecutivo. Pero, ¿y qué? Ya se pagó la obligación, recordemos, pues, ¿cuándo se termina realmente el proceso ejecutivo? Que era lo que decía la doctora Adriana al inicio. Pues con el pago de la obligación, o con la transacción, o con los diferentes mecanismos civiles que trae nuestro código para la terminación, pues, de una obligación. O sea, nos toca a nosotros a veces, pues, ser un poquito fuertes con los operadores judiciales y darles a conocer este proceso, porque es que la verdad es que ni ellos mismos lo conocen. Claro, además porque es un proceso que se desarrolla en gran medida en instancias municipales, o sea, las objeciones y las controversias y la liquidación patrimonial se desarrollan en jueces civiles municipales y ellos son muy buenos, muy acuciosos y ya lo saben llevar bien, aunque haya distinción de criterios, pero ya lo saben. Este particularmente pues fue un juzgado del circuito, entonces entendemos que no está familiarizado con los trámites de insolvencia de persona natural y será excepcionales, pero fue un juzgado del circuito. Y es también importante recalcar que, se los digo, o sea, desde hace muchos años que me dedico a esto, es la única vez que he visto que eso pase. Pero sí, la única vez, y llamé a un montón de colegas y también me no, nunca, o sea, de hecho, estamos súper pendientes a ver qué pasa con el trámite, porque Todos y estamos estamos a la desesperados espera. porque justamente era eso, o sea, era como con la claridad que lo establece la norma y pasó, pero es una excepción que en verdad uno no debería pasar y que no pasa frecuentemente. Es que es tan claro como se dice que no pasa. Pero, Ahora ponle tú el proceso ejecutivo que tiene una medida cautelar de embargo de un salario, o sea, una medida cautelar de tracto sucesivo que se está ejecutando a medida que pasa el proceso y el juez te dice, suspende el proceso pero continúa el embargo. O sea, yo esto de verdad, que no es de mi época, porque soy joven, fui criada en la universidad con el Código General del Proceso y no el del Procedimiento Civil, pero yo no he visto como proceso de medidas cautelares. Bueno, el de garantía mobiliaria eventualmente se le podría decir eso, pero un proceso ejecutivo no es proceso ejecutivo cuaderno principal y proceso ejecutivo medidas cautelares. claro, Es que, ¿qué pasa con el juez que te dice, te suspendo el proceso, pero no suspendo las medidas cautelares? ¿Dónde queda el principio de que la suerte de lo principal sigue de lo accesorio? Y es que no estamos hablando de dos procesos, uno es producto del otro. ¿Tú cómo puedes suspender un proceso y seguir ejecutando las medidas cautelares? así es. Hay mucho, muy, muy apasionante el tema, definitivamente. Sí, Hay, indiscutiblemente. hay bastante de qué hablar, bastante de qué debatir, un espacio de debate quizás en este escenario, pues obviamente por las personas que se dedican 100% sería supremamente sustancioso para, Lo organizamos, claro que sí. para los que están trabajando o haciendo sus pinitos o quieren saber, sienten curiosidad por este proceso. Así es, tenemos el compromiso de hacerlo y ahí podemos proponer el tema de garantías mobiliarias. Doc, muchísimas gracias por tu claridad, por tu tiempo. Ha sido yo creo que un espacio bastante fructífero. De verdad que los comentarios que tenemos son muy buenos de las personas que se conectaron. Entonces, nada, te mando un abrazo muy grande y te agradezco mucho por haber estado aquí hablando de este tema tan pasional. No, a ti, Doc, a tu firma, de verdad me alegra mucho que ahora estemos pues compartiendo este tipo de criterios desde la academia, desde la práctica. Igual siempre ha sido pues muy grato pues lo que hemos compartido. La doctora Adriana fue profesora mía en el diplomado de insolvencia. Fue la primera profesora, ¿no? Fue la primera profesora y el título. Logré el ganchito.
Doc, Súper, mi Doc. muchas No, a gracias ti. a ti, a Muchas, todos los muchas que nos vieron y pues esperamos, los colegas, las personas que estén iniciando y tengan dudas, necesiten algo, pues obviamente, al menos en este sector del derecho, sí tendemos a ser muy solidarios y gracias. ayudarnos entre todos. Así es. Claro que sí. Muchas Bueno, gracias. una feliz noche, Doc. Chaito.